Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre el poder del amor. Hoy vamos a desentrañar un sentimiento que va más allá de lo convencional, un amor que se ancla en la incondicionalidad y que, según nuestro título, tiene un secreto especial, el de Halil Ibrahim y Esla. Si eres un apasionado de las narrativas románticas con profundidad y autenticidad, este vídeo es para ti. Prepárate para un viaje emocional donde exploraremos los matices de un amor que se construye sobre la aceptación, el apoyo y, sobre todo, la confianza. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así, te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras futuras historias y debates que, te prometo, te encantarán. El amor, en su esencia, es una fuerza poderosa capaz de transformar vidas, de sanar heridas y de construir puentes incluso en los terrenos más difíciles. Pero ¿qué sucede cuando este amor se presenta en su forma más pura, aquella que no pide nada a cambio, aquella que acepta al otro tal y como es, con sus virtudes y sus imperfecciones? Hoy vamos a hablar de esa clase de amor, el amor incondicional, a través de la historia de Halil Ibrahim y Esla. La premisa es simple pero profunda. ¿Cuál es el secreto que los une de una manera tan inquebrantable? ¿Qué los hace un ejemplo de esta forma de amar tan rara y a la vez tan deseada? Para entenderlo, debemos adentrarnos en su universo, en las decisiones que toman, en los desafíos que enfrentan y, sobre todo, en la manera en que se apoyan mutuamente. El amor incondicional no es ausencia de conflictos, ni una relación libre de desacuerdos. Al contrario, a menudo se forja en el crisol de las adversidades. Es la capacidad de ver más allá de los errores, de perdonar las faltas y de seguir eligiendo a la otra persona, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba. Es la comprensión profunda de que el otro es un ser humano, con sus propias luchas internas y su propio bagaje. Y es ahí donde reside la magia de la incondicionalidad, en la aceptación radical. No se trata de aprobar todo lo que el otro hace, sino de amar al ser que está detrás de esas acciones, de comprender sus motivaciones y de ofrecer un refugio seguro donde pueda ser vulnerable sin temor a ser juzgado. En el caso de Halil Ibrahim y Esla, podemos imaginar que su historia no ha sido un camino de rosas. Seguramente han enfrentado malentendidos, momentos de duda y quizás incluso presiones externas que han puesto a prueba su vínculo. El verdadero secreto de su amor incondicional, entonces, no radica en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de la empatía y la comunicación. Cuando uno de ellos flaquea, el otro está ahí para sostenerlo. Cuando uno se siente perdido, el otro es el faro que lo guía de vuelta. No se trata de rescates constantes, sino de una mutua potenciación, donde ambos crecen y se fortalecen gracias a la presencia del otro. Pensemos en las pequeñas acciones diarias que reflejan este tipo de amor. Quizás es Esla quien escucha pacientemente a Halil Ibrahim después de un día agotador, sin intentar solucionar sus problemas, sino simplemente brindándole un espacio para desahogarse. O quizás es Halil Ibrahim quien celebra con entusiasmo los logros de Esla, por pequeños que sean, reconociendo su esfuerzo y su valor. El amor incondicional se nutre de estos gestos, de la atención a los detalles, de la validación constante de los sentimientos y de la creencia firme en el potencial del otro. Uno de los aspectos más fascinantes del amor incondicional es su capacidad para fomentar la autenticidad. Cuando te sientes amado de esta manera, te sientes libre de ser tú mismo, sin máscaras ni pretensiones. No tienes que fingir ser alguien que no eres para ser aceptado o para merecer ese amor. Esla puede ser plenamente Esla con sus miedos y sus anhelos, y Halil Ibrahim puede ser Halil Ibrahim, con sus fortalezas y sus debilidades, sabiendo que el amor que los une no dependerá de la perfección, sino de la honestidad y la vulnerabilidad. Además, el amor incondicional implica una gran dosis de confianza. Confianza en que el otro actuará de buena fe, incluso en los momentos más difíciles. Confianza en que sus intenciones son buenas, aunque sus acciones no siempre sean perfectas. Esta confianza se construye con el tiempo a través de experiencias compartidas, de la transparencia y de la honestidad. Y una vez establecida, se convierte en el cimiento sobre el cual pueden edificar su futuro, sin temores ni inseguridades paralizantes. Es importante también diferenciar el amor incondicional de la dependencia emocional o de la falta de límites. El amor incondicional no significa tolerar el maltrato o la falta de respeto. Al contrario, un amor verdaderamente incondicional se preocupa por el bien. Estar integral de la otra persona,
y eso incluye establecer límites saludables que protejan la dignidad y la salud de ambos. Esla puede amar incondicionalmente a Halil Ibrahim, y al mismo tiempo, tener la fortaleza para comunicar aquello que no le parece bien o que la lastima. Lo mismo aplica para Halil Ibrahim hacia Esla. El amor incondicional empodera, no somete. Otra faceta del secreto de Halil Ibrahim y Esla podría residir en su capacidad para crecer juntos. El amor incondicional no es estático, evoluciona y se adapta. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y un amor incondicional permite que esa evolución ocurra sin que el vínculo se resquebraje. Se apoyan en sus metamorfosis personales, celebran los nuevos capítulos de sus vidas y se adaptan a los desafíos que cada etapa trae consigo. Se ven como compañeros de viaje, no como prisioneros de una situación. Podríamos pensar que el secreto de su amor radica en una comunicación excepcionalmente fluida. La capacidad de expresar sus pensamientos y sentimientos de manera abierta y honesta, sin miedos ni resentimientos ocultos. Escucharse activamente con la intención de comprender, no solo de responder. Validar las emociones del otro, incluso si no se comparten. En la cultura de la inmediatez y la superficialidad, esta profundidad en la comunicación es, sin duda, un tesoro. ¿Y qué tal la gratitud? ¿Han cultivado una profunda gratitud por tenerse mutuamente? Reconocer el valor del otro, agradecer los pequeños detalles, apreciar la presencia constante en sus vidas. La gratitud es un ingrediente esencial para mantener vivo el amor, especialmente cuando se busca que sea incondicional. Es un recordatorio constante de por qué se eligieron y por qué siguen eligiéndose cada día. Podríamos también especular sobre su compromiso mutuo. El amor incondicional no es solo un sentimiento, es también una decisión. Una decisión diaria de seguir apostando por la relación, de invertir tiempo y energía en ella, de trabajar juntos para superar los obstáculos. Halil Ibrahim y Esla probablemente han tomado la decisión consciente de amarse incondicionalmente, y ese compromiso se refleja en sus acciones y en su perseverancia. El secreto, entonces, no es una fórmula mágica o una píldora que se toma. Es un conjunto de actitudes, de comportamientos y de elecciones conscientes. Es la suma de la empatía, la aceptación radical, la comunicación honesta, la confianza mutua, el respeto profundo, el crecimiento compartido, la gratitud y un compromiso férreo. Es la voluntad de ver al otro desde el corazón, de entender sus luchas, de celebrar sus alegrías y de ofrecer un apoyo inquebrantable, sin condiciones. En última instancia, el amor incondicional de Halil Ibrahim y Esla nos enseña que el amor más poderoso no es aquel que busca la perfección en el otro, sino aquel que abraza la humanidad del otro. Es un amor que se basa en la conexión profunda, en la comprensión y en la aceptación de que, a pesar de nuestras imperfecciones, merecemos ser amados y que podemos amar a plenitud. Es un faro de esperanza en un mundo que a menudo valora lo superficial y lo transitorio. Su historia, o al menos la idea que evoca su título, nos invita a reflexionar sobre cómo podemos cultivar ese tipo de amor en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones y con nosotros mismos. Para resumir brevemente, hemos explorado el concepto del amor incondicional, centrándonos en la posible esencia del vínculo entre Halil Ibrahim y Esla. Hemos analizado cómo este amor se manifiesta a través de la aceptación, la empatía, la comunicación, la confianza y el crecimiento mutuo, diferenciándolo de la dependencia y resaltando su naturaleza como una elección activa y un compromiso diario. El secreto que envuelve su historia, deducimos, no es un solo elemento, sino la combinación armoniosa de estas cualidades que construyen un amor profundo y duradero. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desentrañar las posibles profundidades del amor incondicional junto a ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el amor incondicional es posible? ¿Qué aspectos consideran más importantes en una relación así? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares a quienes creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones. Hasta pronto.